Y vamos a pasar a una figura excepcional que seguramente va a pasar a la historia de la investigación de la economía cristiana, como es la que se ha llamado con toda justicia la vida de Jesús. Entonces, bien, este es un dibujo que he hecho yo, lo he hecho sobre una fotografía. Naturalmente, cualquiera que se dedique a cuestiones epigráficas sabe que una sola fotografía no es suficiente, hay que contar con un juego de fotografías con luz rasante, además hay que verificar en la misma pieza lo que se está viendo en la fotografía, y además esta pieza concretamente tiene costras, tiene clasificaciones que impiden toda su correcta lectura. Bien, en esta pieza absolutamente excepcional, que debía ser una pieza ilustrativa para llamar la atención de los oyentes que seguían la acción litúrgica sobre los distintos episodios de la vida de Jesús, como son los programas decorativos de las iglesias medievales, no cabe duda de que tenemos la vida de Jesús. Tenemos un nacimiento, observemos a pesar del esquematismo de las figuras, está muy bien representada la figura masculina con esos trazos rectangulares que hacen la figura maciza, mientras que la figura femenina tiene unos trazos más curvos y además acaba atrás en una especie de ondulación que sugiere un manto, y el rombo con incisión central y estas rayas arriba que hemos visto también en contextos religiosos cuando se habla de Ata, pues está evidentemente sugiriendo no podemos perdernos en faltas contra la evidencia. La evidencia es que se está hablando de la vida de Jesús. Tenemos lo que parece una escena de predicación, el mismo personaje con las mismas radiaciones encima que se dirigen a otras dos personas. Tenemos otra escena en que el mismo personaje con radiaciones se dirige a otras personas. Yo, por lo de fantasía, he supuesto que este triángulo que hay aquí podría simbolizar un monte y podría estar haciendo referencia al sermón de la montaña. En fin, es una posibilidad. Y tenemos al final las tres cruces representando el Calvario. Se ven dos personajes, un personaje claramente en la fotografía, el otro personaje no he llegado a verlo completamente, pero realmente existe, las confirmadas existen, por tanto deben ser valientes tal cual, aunque esta cruz central está en medio de los dos ladrones. El resto de estos episodios que están ordenados entre listos por estas líneas verticales que se aprecian claramente, pues es muy difícil de analizar. Llevará mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas dudas, muchas especulaciones saber a qué se refiere cada uno de estos episodios. Este de aquí, donde vemos unos rectángulos y unos círculos con este personaje central, también presidido por las revelaciones, pues podría significar la última cena, es una hipótesis que lo acepto. Pero en fin, es evidentemente un relato de la vida de Jesús, y a mí me parece que siempre es una modificación. Desde luego el señor Reino tuvo que trabajar de una manera increíble, con unos medios a su disposición tremendos, con un esfuerzo y con una voluntad que yo sinceramente me descubro ante esta maravilla de la técnica que no está al alcance de los simples mortales, y creo que ni siquiera está al alcance de la casa. Bien, pues por tanto tenemos estos conjuntos coherentes que nos demuestran que realmente no ha existido que los hallazgos no son aleatorios
sino que son coherentes entre sí. Me hubiera gustado que mi intervención hubiera sido meramente técnica. Yo soy un científico, no intervengo en cuestiones polémicas, pero me ha parecido que era mi obligación darles a conocer a ustedes lo que mi aportación científica puede servir para la resolución de este asunto de Pereira. Muchas gracias.